hasta la época en que vivimos, con la expansión del movimiento gnóstico internacional, fundado originalmente por el maestro Samael Aun Weor. Yo creo que este estudio histórico nos va a ayudar a entender a cada uno de nosotros, a comprender el papel fundamental que tiene el gnosticismo en la actualidad, que no es un movimiento nuevo, no es un movimiento que haya surgido, digámoslo así, por cosas del azar, sino que todo esto tiene que ver con un ciclo de manifestación, de expansión, que se va dando siempre a lo largo de la historia. Como bien sabemos, todo lo que se manifiesta dentro de esta creación tiene siempre un principio iniciador, un momento de crecimiento y expansión, llega a su cenit o llega a su proceso más luminoso, y evidentemente que tendrá que entrar también en un proceso de involución, de decaimiento. Y esto lo vamos a estar viendo siempre a lo largo de la historia, en las civilizaciones, en personajes, en grupos, en filosofías, y claro está también que en los movimientos gnósticos, en esas agrupaciones antiguas que tuvieron un inicio, un desarrollo, expansión, pero que también desaparecieron y que hoy solo podemos acercarnos a ellos a través de la historia, a través de la investigación, podemos conocer cuáles fueron sus principales ideas. Entonces, todo está sujeto a esta ley de evolución e involución. Y nos vamos a dar cuenta que el movimiento gnóstico actual, pues no es una excepción. También tiene sus procesos de desarrollo, de crecimiento, de expansión, de esplendor, y claro está que también entrará en un futuro en un decaimiento, ¿no? En un estado de involución. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta. Y por eso, pues me parece interesante que dentro de este curso de introducción al pensamiento gnóstico, pues podamos conocer un poco, de manera muy breve, muy general, algunos grupos que siguieron este patrón, pero que dejaron una huella indeleble a lo largo de la historia que nos conecta con esa tradición gnóstica. Porque el movimiento gnóstico tiene una tradición gnóstica, tiene un hilo conductor a lo largo de la historia que nos conecta justamente con esos gnósticos antiguos. Y yo quiero que conozcamos de alguna forma este hilo que nos conecta con nuestras raíces antiguas, con aquellos gnósticos, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que si bien es cierto que puede haber algunos aspectos que puedan diferir de interpretaciones, de vivencias o de prácticas del gnosticismo moderno al antiguo o clásico, esto debemos de entenderlo porque los contextos culturales y las épocas van cambiando, se van modificando. Entonces, claro está que la transmisión del conocimiento, la tradición, el gnosticismo, tiene una característica que es adaptarse, se va adaptando a las circunstancias, a los momentos, a los contextos sociales, culturales y espirituales de la humanidad, pero la revelación o el contenido, la esencia, la gnosis, siempre es la misma, la única. Entonces, eso es lo que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Que al final lo que nos conecta a nosotros también con esos grupos o comunidades antiguas es que aceptamos o comprendemos que solo la gnosis puede liberarnos, puede sacarnos de ese estado de sueño y reconciliarnos una vez más con el pleroma, con la plenitud. Entonces, de eso vamos a estar dialogando a lo largo de este tiempo, y pues les pido que esta plática pues la sigamos con atención y ojalá puedan encontrar también aspectos interesantes y que nos lleven a la reflexión. Pues bien, como ya hemos estudiado en nuestras primeras sesiones, que el origen del gnosticismo lo podemos nosotros encontrar, según los historiadores, ¿no? Los que se han dedicado a estudiar este movimiento a lo largo de la historia, pues ellos nos dicen que surge principalmente en el siglo I después de Cristo. Es un movimiento, digamos, muy contemporáneo, o recientemente después de la muerte de Jesús, es donde toma más fuerza estas ideas gnósticas, en un contexto de efervescencia espiritual en el Mediterráneo.
Como sabemos, en aquel entonces, toda esa parte geográfica del Mediterráneo, existen diferentes tradiciones espirituales que convergen. Estamos hablando de un momento en el cual Alejandro Magno ha conquistado toda esa parte desde hace siglos anteriores, pero lo interesante es que se forma la convivencia de grupos espirituales con diferentes tradiciones. Lo que es interesante encontrar que en base a todo esto se va a formar lo que es el gnosticismo, es decir, se hace un sincretismo de estas ideas helenísticas, los misterios egipcios, los misterios orientales, el judaísmo, ¿no? Y en ese contexto, pues, nacen las primeras ideas gnósticas. Los gnósticos se consideraban poseedores de un conocimiento trascendente, un conocimiento especial, un conocimiento superior, que va a elevar al ser humano o al individuo que se palpa, que se vive, que transforma. Este conocimiento, el gnosticismo, a diferencia del cristianismo ortodoxo, que enfatiza la fe y la obediencia, el gnosticismo proponía una serie de planteamientos bastante interesantes, ¿no? Que vivimos en un mundo dualista, de ahí tenía una cosmología dualista, una separación, había una perfecta separación entre el mundo real, el mundo del pleroma, y el mundo inferior, aquel mundo material creado por el demiurgo, por seres espirituales inferiores, y que en este mundo está atrapada la chispa divina. Esa chispa que a través de la gnosis debe de liberarse para retornar al pleroma, la plenitud, que es el reino de nuestro Dios verdadero. Básicamente, entonces, aquí podemos ya entender cuál es el planteamiento general del gnosticismo. Hablamos pues de la cosmología dualista, esa separación o ese reconocimiento de un Dios real, superior, y un Dios inferior, que es el que crea el mundo material, y es en ese mundo en donde quedan atrapadas las chispas divinas. La gnosis es entonces quien va a liberarnos de ese estado de sueño y hacer que la chispa divina, nuestra chispa, nuestra conciencia, regrese a su punto original. Ese es entonces el planteamiento esencial del gnosticismo, ¿no? Ahora, debemos saber que todo esto que ahorita estamos mencionando en nuestros tiempos, pues a lo mejor ya es muy conocido, podemos hablarlo y entenderlo y darle también la profundidad y el valor que tienen estas enseñanzas. Sin embargo, eh, antes de 1945, ¿no? Todavía hasta los años 60, 70, todavía para muchas personas y para muchos grupos, el gnosticismo era desconocido, ¿no? Y quizás solo se llegaba a oír de él por medio de sus detractores, que principalmente pues siempre ha sido la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando se descubren justamente los textos que forman la biblioteca de Nag Hammadi, que esto se realiza en el año de 1945, esto se convierte en una fuente clave para poder entender qué es entonces el gnosticismo y quitarle eso que se había catalogado como una herejía, sino que en base a estos textos podemos entender realmente la profundidad, eh, la riqueza teológica que encierra el gnosticismo. Podemos entender que no era un grupo entonces simplemente de paganos, de gente ignorante, sino que estamos hablando de que tenían realmente una estructura religiosa, filosófica, espiritual, que bien pudiera compararse a cualquier otra religión de nuestra época, solo que con un sentido esotérico profundo de sus enseñanzas. Entonces, por eso los evangelios del Nag Hammadi o la biblioteca del Nag Hammadi tienen un papel bastante importante, bastante revelador en la actualidad para poder entender lo que es en sí el gnosticismo, ¿no? Entonces, podemos nosotros, cuando hablamos de la gnosis, del gnosticismo, hablar de esto, ¿no? De los evangelios de Nag Hammadi y lo que encierra todo esto, y posteriormente hablar de las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor como un continuador, por decirlo así, contemporáneo,
con un enfoque en la actualidad, ¿no? Una manera de presentar el gnosticismo más para el hombre del siglo XX y también del siglo XXI. Pues bien, debemos saber también que en el siglo I, cuando se van formando estas comunidades gnósticas, estos grupos que tienen esta cosmología dualista, que tienen en su esencia, en su estructura, entienden que solo la gnosis libera, esto va tomando de cierta forma va agarrando cierta fuerza, ¿no? En toda esa región. Sin embargo, debemos entender o tener en cuenta que no es hasta el siglo II cuando, o a partir del siglo II, después de Cristo, cuando surge la figura de Irineo de León, que era uno de los principales críticos de estos movimientos, ya que él escribe un libro contra las herejías, en donde él condena y critica públicamente y ferozmente los principios gnósticos y, en general, a todos aquellos que siguen estas ideas, ¿no? Los considera agentes herejes, ¿no? Puesto que están en contra de la fe cristiana que cada vez va tomando más fuerza. Y es interesante que él, al condenar las herejías, ¿sí? Se obsesiona tanto que en sus libros o en sus escritos hace realmente una exhaustiva, escribe detalladamente todo lo que es el movimiento gnóstico, el planteamiento gnóstico de aquel entonces. Y es gracias a él que podemos conocer qué fueron los gnósticos antes de que se descubra la biblioteca del Nag Hammadi. Entonces, él de alguna forma, queriendo combatir a los gnósticos, será en el futuro quien nos dé más información acerca de estas comunidades gnósticas y poder entender cuáles eran sus planteamientos. Entonces, este personaje fue el que condenó fuertemente y catalogó a los gnósticos también como herejes. Luego, esto continuó en el tiempo, esa hostilidad hacia el gnosticismo alcanzó su punto culminante tras el concilio de Nicea en el año 325. Nicea, lo que actualmente es Turquía, ahí, cuando se realiza este concilio, digamos que en este caso, recordemos que el emperador Constantino, ¿sí? Él es el que, digamos, acepta o establece el cristianismo como religión oficial en el Estado romano. Si bien en algún tiempo ellos, los romanos, eran los primeros perseguidores del cristianismo, pues resulta que este movimiento, el cristianismo, va agarrando cierta fuerza, porque el cristianismo debemos entenderlo como no un grupo homogéneo, sino un grupo de diversas maneras de interpretar el conocimiento de Cristo, de Jesús, ¿no? Estaban los gnósticos por una parte y estaban otros grupos como el cristianismo que hoy conocemos como el catolicismo, ¿no? El más ortodoxo. Entonces, el emperador, cuando establece, digamos, junta a esta población, a los representantes, porque se da cuenta que es una población muy grande, ¿no? Estamos hablando de algunos ya miles o millones de personas que siguen esta religión, y él, como representante del Estado, pues no puede perseguir a más del 20% de su población, ¿no? Entonces lo que hace es que dice, bueno, vamos a dialogar, vamos a platicar, y entonces él dice, bueno, pueden ustedes vivir su fe, sus creencias, ya sin ningún tipo de persecuciones, ¿no? O sea, les da como que esa libertad para que ejerzan sus planteamientos o su fe espiritual sin que haya alguna represalia contra ellos, ¿no? También es cierto que la historia cuenta que como quiera que había guerras en ese entonces también, pues este emperador sueña, ¿no? Con la cruz en el cielo, que dice, con este signo vencerás, ¿no? Una frase en latín, y que él interpreta que si formaba sus ejércitos en esa forma de cruz, y vencía, o sea, más bien así lo hizo y venció al oponente, entonces él decide convertirse en cristiano, ¿no? Pero bien, como quiera que había muchas interpretaciones del cristianismo y lo que él quería era hacer una única fe, algo que fuera la que apoyara de tal forma al Estado, pues entonces se realiza este concilio, el concilio de Nicea, en donde se declara oficialmente, ¿sí?
el canon de la Iglesia Católica, en ese sentido, y también se declara lo que ya no es parte de esa iglesia, lo que es ya hereje o herético. Y es ahí en donde se empieza ya con la persecución, ¿no? De aquellos que no compartían la fe cristiana que había sido ya establecida con apoyo del Estado. Pero no solamente se encargan de destruir la fe, sino que lo peor es que empiezan también a eliminar a los practicantes, aquellos que siguen este sistema, digamos, gnóstico, se les empieza a condenar, se les empieza a perseguir, ¿no? Empiezan a matar a sus hermanos de fe y también todos sus textos gnósticos, todos esos textos sagrados, pues empiezan también a ser destruidos. Esto, como consecuencia, esta represión lleva a que el gnosticismo pues empiece a vivir, digámoslo así, en la clandestinidad, ¿no? Y entonces sus ideas fundamentales solo así, van a perdurar a través del tiempo, a través de los siglos, y esto lo vamos a ir viendo cómo es que van influenciando sobre diversos movimientos espirituales a lo largo de la historia, ¿no? Entonces todo esto, como decía, es un momento queda oculto, queda desconocido, y no es hasta el año de 1945 cuando se realiza el extraordinario descubrimiento de Taj Hammadi. Entonces, todo esto realmente es una historia bastante interesante, muy amplia, que la verdad yo les recomiendo que puedan profundizar más en estos aspectos, porque podrían entender entonces también el contexto histórico en el cual nace la iglesia y cómo es que se hace tan poderosa, ¿no? Justamente por el apoyo de este, el Estado romano, ¿no? Curiosamente, cuando son ellos los que en un principio eh, son los principales perseguidores de los cristianos, pasa el tiempo y ahora son ellos los que apoyan y financian la expansión de esta iglesia, ¿no? Es en este año también en el Concilio de Nicea en donde se establece el credo o el canon de la iglesia y el credo que todos los domingos, pues las personas cuando vamos a misa o van a misa, oran, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquí se establecen ya esos dogmas, como por ejemplo la divinidad de Cristo, porque en la antigüedad, para muchos grupos, Cristo no era un ser divino, ¿no? Sí, o también se establece la virginidad de María. Para algunos grupos gnósticos, María no era virgen. Para otros grupos era como indiferente, si sí o si no, ¿no? Pero aquí se establece que María, o se habla de la virginidad de María como un acto de fe o de dogma, ¿no? Y así otros aspectos que se establecen en ese punto, manteniéndose ya como dogmas irrefutables y que evidentemente muchos grupos no aceptaron, ¿no? Y de ahí pues viene toda una persecución. Pues bien, con esta persecución, como dijimos, pues claro está que para conservar esas ideas gnósticas, pues tienen que vivir en la clandestinidad, tienen que ocultarse, tienen que vivir en grupos secretos o comunidades secretas para intentar mantener la esencia de la tradición gnóstica. Pues bien, vamos a ver ahora cómo esta influencia ha estado presente a lo largo de la historia en algunas comunidades gnósticas, ¿no? El gnosticismo no desapareció con la consolidación del cristianismo ortodoxo, es decir, cuando se establece con el apoyo del Estado, sino que sus principios van a ir reapareciendo en diferentes momentos y movimientos a lo largo de la historia, adaptándose a nuevos contextos culturales y también a contextos espirituales. Vamos a darnos cuenta de esa continuidad desde los siglos, desde el gnosticismo antiguo hasta el siglo XX. Y en ese sentido vamos a entender cómo entonces la gnosis no es un movimiento cultural o contracultural, sino más bien es una filosofía perenne y universal. Esto entonces vamos a darnos cuenta de cómo la gnosis puede sobrevivir y puede adaptarse, ¿no? A diferentes épocas y a diferentes culturas. Esto me parece muy interesante y esto lo vamos a ir viendo al final, el por qué se puede dar eso, ¿no? Porque estas ideas gnósticas tienen la capacidad de sobrevivir al tiempo, a las edades y tienen la capacidad de adaptación, ¿no? Pues bien, uno de los continuadores, digamos, o digamos que como tal, eh, podemos tenerlo como un gnóstico también, es Mani, el maniqueísmo, ¿no?
que fue fundado por Mani en Persia, lo que actualmente vendría siendo Irán, ¿no? Que hoy sabemos, pues, tenía un conflicto, ¿no? O siempre han tenido conflictos en el Medio Oriente, ¿no? Han estado siempre en guerras. Pues bien, Mani, que fue el fundador del maniqueísmo en Persia, aquí también vamos a encontrar que tenían en su filosofía o en su espiritualidad esos conceptos claves que hemos mencionado anteriormente y que caracterizan a cualquier grupo gnóstico, ¿no? Que es la dualidad, esa dualidad entre espíritu y materia, ¿no? Sus enseñanzas o su filosofía influyó en regiones desde Europa hasta China. Aunque perseguido, su énfasis en la liberación del alma dejó huella en movimientos posteriores. Entonces, él fue, digamos, un continuador o que fue influenciado por el pensamiento gnóstico, la filosofía gnóstica, y que encontramos en su base o en su doctrina muchos elementos gnósticos que nos hablan justamente de estos principios, la dualidad, el Dios superior, el Dios inferior, el demiurgo, la chispa atrapada en el mundo material, y el retorno a través de la gnosis o a través del conocimiento hacia la unidad, ¿no? Entonces, yo los invito a que ustedes profundicen aún más. A nosotros, pues, no nos va a dar tiempo detallar aún más, pues, toda la enseñanza o la filosofía. Además, es muy, muy profunda, ¿no? De Mani. Entonces, yo los invito a que ustedes lo tengan como punto de referencia para posteriores investigaciones, ¿no? Pues bien, luego tenemos el priscilianismo. Este es muy interesante porque este fue el primer mártir, podemos decirlo así, el que fue condenado. Él en la península, si no me recuerdo, ibérica, lo que hoy podría ser Portugal, toda esa parte, lo que era la Hispania, fue el primer, él era católico, ¿no? Él era cristiano, ¿sí? Pero con influencias gnósticas, ¿no? Él daba su enseñanza, sus conocimientos, pero había mucha influencia gnóstica en el cristianismo, él promovía, por ejemplo, el ascetismo y la búsqueda del conocimiento interior. Sin embargo, sus ideas eran, para muchos clérigos de aquel entonces, pues eran gnósticas sus ideas, ¿no? Entonces él fue el primero en ser perseguido y fue ejecutado con 2 de sus discípulos en el año de 385, ¿no? Digamos que aquí se empieza a intensificar aún más todo esto de la persecución y la, la matanza, ¿no? La eliminación hacia personas que no comparten la misma fe del cristianismo católico. Con el triunfo de la Iglesia Católica en el siglo V, tras el edicto de Tesalónica en el año 380, el gnosticismo se volvió aún más subterráneo, pero sus ideas se filtraron en corrientes místicas. Entonces nos vamos dando cuenta cómo a lo largo del tiempo, de la historia, la iglesia naciente se va haciendo cada vez más intolerante. Y todo esto debemos de entenderlo porque desde mi apreciación considero que algo que influyó mucho en que la iglesia empezara a ser más corrupta, ¿no? Porque aquí en la iglesia católica podemos, desde el momento en que se establece el Estado a apoyar a la iglesia y a financiarla para su expansión, entonces desde ahí podemos darnos cuenta que eh, el, el deseo de poder y del dinero, pues es lo que va a predominar cada vez más no en todos, pero sí en gran parte de los obispos, de los sacerdotes que pues están en esa estructura católica, ¿no? Entonces, ese podría ser uno de los principales problemas, ¿no? Porque entonces empieza a haber corrupción ya dentro de la iglesia, en donde por derechos o por parentescos familiares, pues se le dan cargos a personas como cardenales, como obispos o como sacerdotes, sin que ellos realmente tengan un conocimiento acerca de la religión, ¿no? O un conocimiento de la espiritualidad, sino más bien porque de alguna forma también la iglesia sirve como una manera de gobernar, de mantener la estabilidad social de las personas, pues entonces van a poner a personajes que cumplan ese papel, ¿no? Pero más allá, o lejos, mejor dicho, de representar una figura genuina de guía espiritual, pues va a representar más bien una extensión más del Estado, ¿no? Entonces, todo esto nace, digámoslo así, la iglesia nace desde un aspecto de corrupción,
y con el paso del tiempo eso se va a ir acrecentando más, y también pues va a empezar todo eso, esos celos institucionales, eso de que no puede haber más autoridad que nosotros, y todo eso lleva pues a la creación más adelante de la Santa Inquisición, ¿no? La persecución, el exterminio de comunidades gnósticas. Entonces, si se dan cuenta, pues la Iglesia Católica pues tiene un origen ya manchado por la corrupción, la ambición del dinero, del poder, y que esto seguirá hasta nuestros días, ¿no? Y además, es lamentable que dentro de su estructura hayan perdido la parte esotérica de sus enseñanzas, porque de alguna forma conservan hoy en día también todavía principios gnósticos. Hay mucha enseñanza dentro de su tradición, sin embargo, la interpretación que le han dado pues fue más exotérica, cortando todo el lazo con sus orígenes, que fueron justamente el gnosticismo y las tradiciones antiguas. Pues bien, vamos a ver cómo en la Edad Media, esa época de oscurantismo, que es cuando la iglesia triunfa con más poder, con más auge, y que pareciera que si esa iglesia que supuestamente está apoyada por Dios, cuando triunfa y se establece en todas las regiones que gobernaba o que eran parte del Estado romano, pues pareciera que íbamos a entrar en una época de esplendor y de luz, pero no, aquí sucede todo lo contrario. Cuando entramos a la Edad Media, cuando cae la última parte del Imperio Romano, entonces, y llega el triunfo de la Iglesia, vamos a entrar en una época de mucho obscurantismo, ¿no? De mucha obscuridad. ¿Por qué? Porque se empiezan a perseguir no solo a los gnósticos, sino también a aquellos pensadores, a aquellos críticos, a todos aquellos que de alguna forma tengan alguna crítica o una sospecha con o hacia la iglesia, ¿no? Entonces, se detiene todo el avance científico, el avance intelectual, el avance espiritual, y va a estar todo regido prácticamente por el dogma cristiano, ¿no? Realmente es un periodo de la historia muy fascinante, que la verdad se los invito a que lo estudien, porque se darán cuenta, ¿no? De cómo es que esa iglesia católica, pues, marca 1000 años prácticamente la historia de la humanidad, con su influencia en los emperadores, en la ciencia, en el arte, en todo, ¿no? Y apoya, claro está, a quienes piensen o se alineen con sus dogmas, pero aquellos que no, pues van a ser perseguidos, como es el caso de los bogomilos, que fue un grupo de personas que ellos se consideraban, de hecho la palabra bogomilio, perdón, bogomilos, significa como los elegidos por Dios, ¿no? Porque ellos empiezan a darse cuenta, ¿no? De esa corrupción que hay en la iglesia, de cómo más allá de ayudar, de hacer un esfuerzo, una ayuda hacia la humanidad, hacia los seres humanos, ¿qué sucede? Que se enriquecen de ellos, los explotan, ¿no? Y se dan cuenta, pues, de que se ha manchado toda esa tradición y forman, digamos, se forma un grupo pequeño que retoman justamente las ideas gnósticas, rechazando el mundo material y la autoridad eclesiástica. Fue un grupo también perseguido y exterminado, desaparecido. Sin embargo, su influencia de ellos se extiende hacia los cátaros, ¿no? Que surgen, que ellos se establecen, digamos, en el siglo XII y en el siglo XIII, principalmente, que es en el sur de Francia. Entonces, los cátaros viven una gnosis mediante un ascetismo muy radical y el rito del consolamentum, que purifica al alma para su retorno al pleroma. La cruzada albigense del año de 1209 a 1229 los aniquiló. Es decir, que ellos también, cátaros significa los puros, porque ellos también se habían dado cuenta, ¿no? De toda esa corrupción y de todo lo que había dentro de la iglesia, y buscan nuevamente retornar a sus orígenes, que era el gnosticismo, esa interpretación, pues, de la gnosis y su filosofía. Y entonces eso les valió, pues, para ser exterminados, ¿no? Sin embargo, sus ideas van a sobrevivir al paso de los años.
Esto vamos a darnos cuenta cómo en Europa medieval, eh, influyen estas ideas gnósticas en la alquimia, porque de cierta forma la alquimia tiene ideas gnósticas, solamente que fueron de alguna forma camuflajeadas con el símbolo, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo la piedra filosofal es el símbolo de la autorrealización. Sus textos, como los de Paracelso, reflejan también influencias gnósticas. Es interesante también esta parte de la alquimia, ¿no? Todos esos procesos de purificación, de destilamiento, eh, el simbolismo que encierra y que de alguna forma algunos fueron protegidos también por el Estado, porque cada rey o cada gobernante, mejor dicho, los reyes, ¿no? Que era lo que había en ese entonces, pues no podía tener, o no podía dejar de tener bueno, en parte de él, un alquimista, ¿no? Todos tenían sus alquimistas, sus entretenimiento, que eran como los especie de, ah, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue como un tipo de payaso, ¿no? O sea, tenían su alquimista, su mago de cierta forma, y algunos de ellos pues fueron protegidos por el Estado, ¿no? O por los reyes en este caso. Y otros pues sí fueron llevados a la hoguera también por herejía, ¿no? Entonces, realmente todo los bufones, sí, exactamente, los bufones o arlequines también, ¿no? Todos ellos eran parte de ese grupo que tenían cercano a los reyes. Entonces, algunos fueron protegidos, fueron también influenciados por ideas gnósticas, ¿no? Y esto, digamos, a grandes rasgos, pues es cómo se va desarrollando, ¿no? Es interesante también que cuando llega el Renacimiento, ¿por qué se dice el Renacimiento? Porque después de 1000 años de oscurantismo en lo que fue sobre todo en Europa, aquí estamos hablando de Europa porque como tal en América no hubo ese oscurantismo, ¿no? No hubo Edad Media, sino esto estamos hablando básicamente de todo lo que fue Europa. Pues bien, cuando llega esta otra etapa del Renacimiento, vuelven nuevamente a la escena pública los libres pensadores, los filósofos. Surgen nuevamente todos esos libros que habían estado prohibidos por más de 1000 años, como los libros de Platón, los libros de Homero, de Dante Alighieri, ¿no? O sea, surgen otra vez las ideas, por eso se dice que es el renacimiento, vuelve otra vez la luz a Europa, ¿no? Digo esto porque de cierta forma tenemos mucha influencia de los europeos, justo por la manera de la conquista que hubo en América por parte de Europa, principalmente de España, ¿no? En los que hablamos el castellano. Pues bien, aquí encontramos también algunos personajes que influenciaron mucho. Por ejemplo, tenemos a Marsilio Ficino, que él fue una especie, digamos, podemos decirle, alguien que pudo recopilar enseñanzas, conocimientos de diferentes filosofías, ¿no? Entonces, de alguna forma, él fue un personaje bastante importante dentro de esta época que sirvió como un catalizador para las enseñanzas esotéricas, para las enseñanzas esotéricas gnósticas, ¿no? Por, por ejemplo, él fue uno de los que tradujo lo que es el Corpus Hermeticum, es decir, el cuerpo hermético, la filosofía de Hermes Trismegisto, que se redescubrió en el año de 1460. Esto le inspiró mucho a este filósofo, ¿no? También hay algunos otros, como está Marsilio Ficino y, ay, se me escapó el otro. Ahorita lo recuerdo. Pues bien, también más adelante en el tiempo encontramos lo que son los Rosacruces. Este es muy interesante, ¿no? Este grupo de los Rosacruces que se da cuando, en el año de 1614 se habla surge un manifiesto público que se llama la Fama Fraternitatis, en el cual pues se habla de una orden secreta que ha estado oculta por varios siglos, pero que ha llegado la hora de darse a conocer.
de darse a conocer públicamente, ¿no? Y ahí establece pues ciertos aspectos que tienen mucha relación. Es una especie de síntesis entre el gnosticismo, la alquimia, el cristianismo esotérico, enfatizando el conocimiento oculto y la reforma espiritual. Aquí se habla de un personaje mítico, legendario, que es Christian Rosenkreuz, ¿no? El Cristo, de alguna forma, ¿no? Y que van a darse a conocer públicamente. Sin embargo, esto nunca sucede, ¿no? Esta organización, si es que existió, seguramente que sí, sigue permaneciendo oculta, sigue permaneciendo en secreto porque mucha gente la buscaba, muchos querían. Cuando surge estos documentos públicos, mucha gente empieza a interesarse en esta orden. Sin embargo, no se sabe si realmente la encontraron, ¿no? También la masonería en el siglo XVIII adoptó símbolos gnósticos como la escalera iniciática, que representan el ascenso del alma, ¿no? Y algunos otros elementos, ¿no? que se adoptaron en sus ritos. Sin embargo, cuando se institucionalizó esta organización, pues gran parte de ellas perdió también todo el sentido esotérico. Fíjense, cuando una religión se institucionaliza o una doctrina, se corre el riesgo de que su parte esotérica se pierda, ¿no? Que la esencia, que lo que trasciende realmente del conocimiento, quede a un segundo término y se le da más importancia a los aspectos externos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues con muchas filosofías, muchos grupos, ¿no? Que cuando llegan a cierto crecimiento, a cierta expansión, se le da más importancia a eso que al contenido esencial de esas enseñanzas. Pues bien, es importante mencionar también que en esta época es cuando se da la reforma luterana, ¿no? Decíamos, ¿no? Hace un momento que la iglesia nace desde un principio corrupta y esto se va llegando hacia, pues se va acrecentando cada vez más conforme pasa el tiempo, ¿no? O antes de que llegue la reforma luterana con Lutero y Calvin, los calvinistas, etcétera, etcétera, esto se da justamente porque ya la iglesia se vuelve digamos que hace sus acciones sin pena alguna, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese entonces es cuando uno de los obispos encargado de lo que actualmente es el Vaticano, ¿no? Es un amante del arte, los Medici, ¿no? Uno de ellos, que fue encargado, fue el Papa en ese entonces, pues era un amante del arte. Entonces atrae, ¿no? A muchos artistas. Ahí es cuando dicen por ahí, ¿no? Que él reúne a las 4 tortugas ninja ahí en el Vaticano para que este, no, sino para que le den ese arte renacentista, que lo impregnen en la iglesia, ¿no? Entonces ahí está Miguel Ángel, Donatello, Rafael, ¿no? Y pues bueno, todos ellos de alguna forma cobran, ¿no? Cobran mucho. Y la iglesia, pues claro, endeudada también y con sus eh, gastos excesivos de sus obispos, de sus sacerdotes, o sobre todo de los principales, ¿no? Que están ahí cercanos a los gobernantes del Vaticano, pues hay un exceso, un derroche excesivo de dinero, y luego todavía financiar más a estos artistas para que puedan pintar, por ejemplo, la Capilla Sixtina, ¿no? Ahí en el Vaticano y todas esas obras de arte, ¿no? Que hoy podemos apreciar. Pues, ¿qué es lo que hacen? Empiezan con las indulgencias, ¿no? Que ya habían, pero en ese momento, pues, empiezan a crear las indulgencias, a cobrar, ¿no? Y a decirles, bueno, mira, si tú has cometido pecados en esta vida, errores y pecados, pues entonces te vas a ir al infierno, ¿no? Porque solo hay dos formas, solo hay dos caminos para ellos cuando la persona muere. Si fuiste una buena persona, te vas al cielo, pero si fuiste una mala persona, pues te vas al infierno. Porque todas esas creencias de la reencarnación fueron abolidas siglos atrás, ¿no? O sea, porque los gnósticos, los cristianos primitivos, sí aceptaban la doctrina de la reencarnación, ¿no? Pero con el paso de los años, cuando se establece la Iglesia Católica, todas esas enseñanzas fueron abolidas, fueron quitadas del canon, y entonces solo hay para ellos una sola vida. Por lo tanto, si fuiste una buena persona, cuando mueras te vas a ir al cielo,
pero si fuiste una mala persona, cuando mueras te vas a ir al infierno, ¿no? Pues bien, entonces, de alguna forma, mediante estos sistemas, ellos le decían a las personas, bueno, si fuiste muy malo, pues tu destino es el infierno, pero hay una opción. Mira, tú puedes pagar, comprar una indulgencia que te permite lavar todos esos pecados que has cometido, ¿no? Y entonces, así le hacían, ¿no? Entonces llegaba la gente porque había cometido un error o había cometido adulterio, asesinato o lo que hubiera sido. Entonces, solamente era como pagar, ir a iglesia, te absolvía de todos tus pecados y podías seguir pecando, podías seguir haciendo lo que quisieras y cuando ya te sentías mal, pues ibas y comprabas otra indulgencia y entonces se lavaban supuestamente todos tus pecados, ¿no? Entonces vio una forma como la iglesia de sacar más dinero del que necesitaba, ¿no? Posteriormente dijo, bueno, puedes pagar las indulgencias por adelantado, o sea que mira, si tú sientes que vas a pecar más adelante, pues mira, da un poquito más de dinero, y, ¿cómo se llaman? Y vas a ver que ya cuando cometas esos errores ya no va a pasar nada porque ya estás purificado, ¿no? Entonces cada vez se fue haciendo más descarado todo esto, hasta el grado que decir, mira, tu papá hace años que murió y por su vida que llevó, es probablemente que ahorita esté ahí en el infierno o en el purgatorio. Pero si tú quieres ayudar a tu familiar y sacarlo de ahí y llevarlo al cielo, pues puedes pagar otra indulgencia, ¿no? Con el cual puedas lavar los pecados de él, ¿no? Y entonces así mucha gente empezó ¿cómo se llama? A pagar. ¿Por qué? Porque en ese momento la población era, de cierta forma, hasta cierto punto analfabeta, es decir, que pocos tenían acceso a la educación, ¿no? Realmente poca gente sabía leer, sabía escribir, ¿no? Y entonces solo se guiaban por lo que les decían los reyes, perdón, los sacerdotes, los religiosos, porque de cierta forma eran los más cercanos con la población, ¿no? Solo los príncipes o los de la corte, los de sangre real, como se dice, eran los que eran más ilustrados. Pero la gente no sabía, no tenía acceso, por ejemplo, a la Biblia. De hecho, la Biblia era en latín, ¿no? Entonces, bueno, y los rituales, los ritos siempre habían sido en latín. Entonces, todo esto, pues, lo creía la gente, ¿no? O sea, lo aceptaba. Y pues claro que la iglesia hacía sus ganancias a millones, ¿no? Pues bien, todo esto fue lo que Lutero se dio cuenta. O sea, se dio cuenta, pues, de todo esto que se estaba haciendo. Y entonces es cuando él establece una serie de principios que dan pie a la reforma luterana, ¿no? Es claro está que todo esto crea un revuelo y un cisma dentro de la iglesia, donde obviamente había también obispos y sacerdotes que no estaban de acuerdo con esa forma en la que se estaba hasta ese momento conduciendo la iglesia, ¿no? Entonces todo esto crea un cisma y pues viene la reforma protestante, ¿no? Que muchos de ellos se establecen en Inglaterra, ¿no? Y que posteriormente son los que van a conquistar Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no? Pues bien, este rompimiento que se da, pues también como consecuencia trae paso a la ilusión, o es un movimiento que se va dando por muchas cuestiones, ¿no? Son muchos contextos que podemos ir abordando. Viene también la época de la Ilustración, en donde pues es a través de la razón, a través de la crítica, a través de la reflexión, como el ser humano puede evolucionar, ¿no? Aquí es donde empiezan a darle más importancia también a lo que es el pensamiento crítico, y entonces la iglesia empieza poco a poco a ir perdiendo un poquito de fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque esto también de cierta forma filtró, ¿no? Hizo grietas un poco más que se abrieran para dar paso a futuros movimientos esotéricos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eso hizo que la iglesia perdiera como tal toda su autoridad eclesiástica y persecutora, y filtró, hizo pequeños espacios, como digo, para que aparecieran grupos esotéricos que pues ya no tuvieran tanta persecución, por lo menos física, ya no, ¿verdad? Entonces, en el siglo XIX, en el siglo XX, aparecen personas bastante importantes que van a ser la base para movimientos esotéricos en el siglo XX y en el siglo XXI. Una de ellas, quizás la principal, fue la maestra Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica en el año de 1875. Curiosamente, en ese mismo año es cuando nace Jung, Carlos Gustav Jung, ¿no? Pues bien, ella digamos que fue una persona bastante importante dentro del esoterismo occidental y muy influyente, porque ella integró magistralmente en su doctrina, principalmente en su obra La Doctrina Secreta, encontramos enseñanzas gnósticas
Se llama Enseñanzas del Budismo e Hinduismo, ¿no? Promoviendo la idea de un conocimiento universal. Eso es muy interesante, ¿no? Porque ella es la que de alguna forma integra las ideas orientales, las ideas del budismo y del hinduismo con la cultura occidental, ¿no? Sí, es como la que junta las dos, los dos continentes o los dos hemisferios, mejor dicho, el occidental con el oriental, ¿no? Es una gran innovadora para su época, ¿sí? Escribe varias obras y ella menciona que la inspiración de su enseñanza pues es producto de la influencia de los maestros Moria y Gotami, ¿no? Que ellos son quienes le dictan las enseñanzas de la doctrina secreta, y en ella vamos a darnos cuenta que ella se considera como una auténtica gnóstica, ¿no? Ella, algunos de sus investigadores la han dicho que ella se consideraba como una persona gnóstica, ¿no? Entonces, ella es una figura clave, una figura fundamental dentro de el esoterismo occidental. De hecho, a partir de ahí o de sus enseñanzas surgen diferentes ramas, ¿no? Pues bien, posteriormente en el tiempo encontramos también a la antroposofía de Rudolf Steiner, ¿no? Que él también fue un teósofo, ¿no? Y él desarrolló una visión gnóstica moderna, enfocada en el desarrollo espiritual individual a través de la educación y la meditación. Su enfoque y su enseñanza aún perduran todavía en nuestros días. Hay escuelas públicas en donde se enseña bueno, escuelas públicas no, escuelas de educación privada en donde se enseña a los niños la enseñanza de Rudolf Steiner, la antroposofía, una enseñanza más integral, más holística, donde a los niños pues se les ayuda a, digámoslo así, a sacar lo que hay dentro de sí para conocerse a sí mismos y conocer el entorno que los rodea, ¿no? O sea, no es una educación pública como la que se da actualmente en los colegios, en las primarias, secundarias, en donde solo se les enseña, pues, el manejo del intelecto y de la razón y se descuida los otros centros de la máquina humana, no, sino que en estas escuelas de Rudolf Steiner se promueve un desarrollo equilibrado de todas las partes que conforman al ser, tanto la parte física como la parte espiritual. Son muy interesantes, ¿no? Sus escuelas. Aquí en México hay algunas y supongo que en otros países también ha de haber escuelas en donde se enseñe esta enseñanza, ¿no? La sofía, antroposofía, la sabiduría del hombre, ¿no? Es lo que significa. Bueno, aquí se nos escapan algunos otros personajes bueno, no podemos mencionar. Por ejemplo, la teosofía, este término, ella, la maestra Blavatsky, retoma este nombre porque siglos anteriores había existido un movimiento teosófico, es decir, la sabiduría de Dios, enfocado más a un conocimiento cristiano, ¿no? Bueno, ella retoma ese nombre para fundar su sociedad teosófica, donde no es exactamente a la teosofía que se da siglos anteriores, sino marca un antecedente en la historia del esoterismo en Occidente, ¿no? Con su sociedad y por integrar estos conocimientos del budismo y del hinduismo. Es interesante si ustedes pudieran algún día leer su obra, es muy, muy profunda, ¿no? Hace tiempo estábamos empezando a leer La Doctrina Secreta y decía, ¿no? Decía en el prólogo, en el tomo 1, decía que en estos tomos, dice, o en estas enseñanzas, en estos libros, ustedes van a encontrar la doctrina secreta, pero esta doctrina seguirá siendo secreta para aquel que no la viva, para aquel que no la encarne, ¿no? Y esto al final es la gnosis, esa doctrina secreta es la gnosis, porque podemos tener la filosofía, la enseñanza de forma intelectual, pero si eso no se vive, para nosotros no es gnosis. Todo lo que nosotros no vivamos, todo lo que nosotros no experimentemos, entonces eso no podemos llamarla como gnosis. La gnosis es la experiencia. Por ejemplo, si yo hablo de cosas que no puedo comprobar, que no puedo yo experimentar o que no las he experimentado, aunque las haya dicho un maestro, para mí, entonces no es gnosis, ¿no? Porque la gnosis es la revelación interior y la experiencia. Para aquel que lo dijo, sí es gnosis, porque a lo mejor, porque él sí lo experimentó, ¿no? Por ejemplo, el maestro Samael, ¿no? Habla de las razas y de muchas cosas que para mí, al menos en lo personal, son aún incansables, ¿no? Y para mí, si yo los digo y lo expongo, pues bueno, a lo mejor lo podemos hablar de cierta forma como una filosofía, como historia esotérica, pero es algo que a mí no me consta,
No porque no sea verdad, sino porque aún mi capacidad de la conciencia no tiene ese desarrollo para ya haberlo experimentado. Entonces, para mí, pues no sería gnosis, pero para el maestro, claro que es gnosis, ¿no? Igual para cada maestro que haya experimentado, esa es su verdad, es su gnosis, su revelación, ¿no? Entonces, hay algo que decía Uspensky, ¿no? Cuando afirmamos cosas que desconocemos, estamos mintiendo. Es otra forma de mentir, afirmar cosas que no conocemos, ¿no? Cuando decimos, es que esto es así, 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 lo afirmamos y lo defendemos y hasta creamos debates por ello, pero eso no nos consta, sino simplemente defendemos ideas que no nos constan, que pueden estar muy bien estructuradas y que a lo mejor pueden tener cierta coherencia, pero no hay conciencia de ellos, es una forma de mentir porque al final es sueño de la conciencia. Entonces, como bien lo dice Blavatsky, la doctrina secreta está ahí en sus enseñanzas, pero si tú no las descubres, si tú no las vives y las experimentas, aunque esté ahí, seguirá siendo secreto. Pues bien, aquí podemos hablar de otros, ¿no? De otros esoteristas como Eliphas Levi, como Papus, el doctor, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, pero su seudónimo era Papus. Todos ellos fueron un grupo. Franz Hartmann, Saint Germain. Saint Germain, por ejemplo, sí, otros grandes maestros, ¿no? Y bueno, todos ellos, como decía, son varios que a lo mejor no podemos ahorita mencionar, pero que sí han destacado a lo largo de la historia como grandes esoteristas, maestros, que han sentado las bases principalmente para el esoterismo del siglo XX y del siglo XXI, ¿vale? Bueno, hasta aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para entrar con esto que es muy interesante, las iglesias gnósticas pre-samelianas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para darle la oportunidad a las personas que quieran preguntar o comentar algo, puedan hacerlo con toda confianza.